cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Diego Edison Cañas Cuadros, pertenezco al programa de Administración de Empresas y también pertenezco al grupo 90007-393 de Cultura Política. Y hoy vamos a exponer la fase 4 de Cultura Política, que la conforman ciertas preguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo del video. La primera pregunta nos dice: ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Considero que el sector social que escogí, que fue el sector social obrero, es pertinente ya que lo conforman las clases media, baja y vulnerable de Colombia, que por decirlo así son la mayor parte de la población colombiana. Esto nos permite tener una amplia comprensión de la democracia y la política en Colombia, ya que estos son actores principales en estos dos aspectos. La segunda pregunta nos dice: ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Se relacionan estrechamente, ya que al ser la mayor parte de la población colombiana, las decisiones que tomen los gobernantes suelen afectarlos demasiado. Así pues, estas personas o este sector obrero, al ser afectado, puede estar o no de acuerdo con las decisiones que tome el gobierno. Y al estar en desacuerdo con esas decisiones, tienen la facultad de protestar o de refutar esas ideas y hacerle saber al gobierno que no los está beneficiando. Además de que en campaña un político debe dirigirse a esta población, ya que son ellos los que toman la decisión de subirlo o no al poder. El tercer punto nos dice: ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Yo delimité una noticia que ocurrió el 12 de febrero de 1920 en la fábrica de tejidos de Bello, Antioquia. En esta época las luchas para obtener un trato digno y unas mejores condiciones de trabajo comenzaban, ya que en ese tiempo apenas están comenzando los sindicatos y los terratenientes o jefes explotaban a sus trabajadores de manera inhumana, ya que los hacían trabajar extensas horas de trabajo y bajo condiciones deplorables, o muchas veces arriesgando su vida. Eran trabajos demasiado riesgosos, pues a estos no les importaba eso. El cuarto punto nos dice: ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? En aquella época la industria manufacturera estaba llegando a Colombia y su epicentro fue Antioquia. Y es en las fábricas donde veíamos la mayor parte de los maltratos, ya que los jefes o los dueños de las industrias, para obtener una mejor producción, hacían que sus trabajadores trabajaran jornadas demasiado largas, arriesgando la salud de sus trabajadores, y pues no les importaba, solamente les importaba aumentar su producción para obtener ganancias de ello. Pasamos a la quinta pregunta, que dice: ¿cuál es el contexto histórico que se desencadena la temática del sector social escogido? Vemos pues que a lo largo del tiempo el sector social obrero ha sido un sector vulnerable, ya que nos tenemos que acoplar a las decisiones que tome el gobierno. Y por eso es que a lo largo del tiempo también ha habido protestas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, puesto que no solo en las protestas que hubo anteriormente, sino que actualmente se han habido protestas, ¿no? Como la protesta de los cafeteros que hubo el año pasado, y hoy en día hoy por hoy nos encontramos en un paro nacional, el cual está en pro de las mejores condiciones de trabajo
y una mejora en la educación colombiana. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? La población afectada en este caso son las mujeres y la clase obrera como tal, ya que a pesar de que los hombres hacían trabajos con horarios, jornadas laborales muy extensas, trabajos que eran, podría decirse, riesgosos, recibían un pago entre 2,5 pesos y 4 pesos, que relativamente es poco, pero las mujeres les iba mucho peor, ya que por hacer el mismo trabajo que los hombres, recibían un pago de 40 centavos a 1 peso, que era no era ni la mitad de lo que ganaba un hombre. Sin embargo, además de eso, no se les permitía ir calzadas, tampoco no se les permitía ir calzadas, tampoco además se les obligaba a cumplir los deseos sexuales de sus capataces y administradores, porque si no lo hacían, eran castigadas. Además de eso, eran castigadas por cosas, no solo por esas cosas, sino que también eran castigadas por algo tan inaudito como no avisar con previo aviso que se iba a enfermar. O sea, bueno, los actores relevantes de esta historia fueron mayormente las mujeres, específicamente una mujer que se llama Betsabe Espinal, que no solo impulsó la protesta del 12 de febrero, sino que además de eso, además de alentar a 400 mujeres y más o menos como 165 hombres, no solo los alentó para la protesta y para la producción de la fábrica textilera, de la fábrica de tejidos, perdón, eh, sino que fue hasta Medellín para servir como mediadora entre el señor Emilio Restrepo, que era el dueño de la fábrica de tejidos, y el gobernador, para mejorar sus condiciones laborales como mujeres, que les aumentaran el sueldo y para que no fueran más acosadas por sus administradores. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? Dice que entre 1919 y 1920 hubieron 33 paros en Colombia, que no, en sí no eran paros, sino que iban siendo más como azonadas y motines. Sin embargo, hubieron unos que fueron siendo los más importantes, siendo los más sonados, los artesanos en Bogotá, los ferroviarios en Segovia, los mineros en Magdalena y los sastres y zapateros en Medellín, Caldas, Manizales y Bucaramanga, hasta llegar al paro de la fábrica de tejidos en Bello, Antioquia, que fue el paro más grande que hubo en la época. Dice, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Basado en la noticia que investigué del trabajo anterior, vemos que a pesar de las luchas y las protestas que han habido a lo largo del tiempo, aún así el gobierno intenta afectar a la población obrera colombiana o el sector obrero colombiano, ya que pues como podemos ver en la noticia, quieren recortar los beneficios que tienen los obreros o los trabajadores en este tiempo, lo cual nos lleva a que las personas, al ver que las decisiones del gobierno no solo nos están afectando y no nos están beneficiando, sino que antes sino que nos están atropellando nuestros derechos como trabajadores a obtener una remuneración por el trabajo que prestamos durante mucho tiempo. Pues
en esta noticia vemos que la reforma pensional va a ser abolida. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Se relaciona con la cultura política ya que no solo es un desacuerdo entre el gobierno y los líderes sindicales de Colombia, sino que es una exigencia del pueblo para el gobierno, ya que, como dije anteriormente, nos quieren arrebatar un beneficio que tenemos para nuestro retiro, lo que a mi parecer no es justo. Entonces el pueblo o el sector obrero exige al gobierno que esto continúe, que no lo quiten, ya que esto beneficia a las personas de mayor edad a que puedan tener un descanso en sus últimos años. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? El sector obrero colombiano aporta a la democracia ya que, como había dicho anteriormente, tenemos la facultad de poder tomar, estar en desacuerdo o aprobar las decisiones que toma el gobierno sobre el país, puesto que nos afectan directamente. Además de que los dirigentes o los políticos dependen de nuestra decisión para subir al poder. En conclusión, en conclusión de todo este trabajo y de todo lo que hemos visto a lo largo del semestre, vemos como el sector obrero de Colombia aún es un sector vulnerable, ya que no solo debemos adaptarnos a las decisiones del país, sino que vemos que a lo largo del tiempo ha sido un sector que ha tenido que protestar para obtener unas mejores condiciones de vida y unas mejores condiciones de trabajo. Y no solo eso, a pesar de que actualmente hay leyes que favorecen a los obreros o trabajadores colombianos, aún así podemos notar que es un sector al cual se le vulneran mucho sus derechos. Muchas gracias por todo, esto ha sido todo por hoy, les agradezco mucho.